Hola Vogue, ¿cómo están? Yo soy Bárbara López y bienvenidos a un episodio más de Secretos de Belleza. El día de hoy vengo saliendo de trabajo, así que les voy a enseñar cuál es mi rutina de desmaquillarme, skincare y cuál es mi rutina de maquillaje del día a día. Bueno, pues vamos a empezar obviamente con nuestras toallitas desmaquillantes. Estas son las que yo uso. Además, estas me gustan porque tienen un lado suavecito que es para la cara y la parte de atrás es como rasposita para que te exfolíes codos, manos, yo qué sé. Mientras tú tengas una piel bonita, bien hidratada, tu maquillaje va a quedar muy lindo. También hay días que me levanto y simplemente digo, hoy me veo muy bien, puedo no usar maquillaje. Y también me gusta salir a la calle como arreglada, pero con la cara limpia. Creo que también es un estilo muy lindo. Una cosa que sí voy a rescatar del maquillaje que traía antes son las pestañas, porque toma mucho tiempo desmaquillarse y además están lindas y es fácil rescatar las pestañas y hacer un maquillaje mucho más natural. Así que me voy a quitar la sombra intentando pues no tocar mis pestañas. El mejor tip de skincare que puedo dar es desmaquillarse. Desmaquillarse muy bien la cara, no solamente con toallitas, también con jabón. Porque pues al final es el maquillaje el que obstruye los poros y hace que tengamos o una piel tersa y limpia y bonita o pues todo lo contrario. Y bloqueador solar, súper importante también. Mi siguiente paso, después de tener la cara ya muy limpia, es usar este suero. Esta marca es muy buena, yo empecé a usarla apenas y no saben cómo me ha dejado la piel. Este es un suero antioxidante y son unas 4 gotitas nada más. Este lo uso en las mañanas o despuesito de limpiarme la cara. Listo, entonces con unas 4 gotitas tenemos. Y yo me lo aplico con unas palmaditas, la verdad bastante delicado porque también hay que ser cuidadosos con nuestra piel y no jalarla tanto cuando nos ponemos cremas y esas cosas. Incluso cuando nos desmaquillamos siempre tenemos que ser muy delicados. Así que unos golpecitos es más que suficiente. Muy bien, bueno, después de ese paso que les enseñé, mi siguiente paso es utilizar este otro suero que es de ácido hialurónico. Este lo uso 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Y bueno, es genial. Este igual son unas pequeñas gotitas. Yo calculo como unas 4 gotitas también. Un poquito. Y este sí se puede aplicar más fácilmente. El mejor consejo que me han dado para la vida, yo creo que es seguir adelante siempre, como no avergonzarte de tus errores. Y ser echada para adelante. Yo creo que mi papá siempre me enseñó mucho eso, ser perseverante y seguir luchando y seguir luchando. Mi siguiente paso, porque no debemos nunca olvidar el contorno de los ojos. Así que a mí me gusta usar estas porque son súper refrescantes. A veces si las metes al congelador y te las pones o al refri, no al congelador quizás no, pero al refri y es delicioso. Entonces es como una mascarillita. Listo. Algo así. Yo creo que una mujer para brillar necesita creer en sí misma. Nunca puede olvidarse de quién es, de sus valores, de sus fortalezas. Y eso es lo que va a hacer que una mujer brille. Además de que estar felices, todo eso nos trae felicidad. Y ser personas que estamos felices, eso nos hace irradiar luz. Bueno, pues es momento de retirar mi mascarilla y ahora sí, bueno, siempre queda como un poquito de exceso, así que vamos a compartírselo a la cara. Y ahora sí podemos empezar. La verdad, a mí no me gusta maquillarme tanto porque de por sí ya vivo maquillada cuando trabajo. Entonces me gusta darle un respiro a la piel. Sí me gusta utilizar base, pero intento más que nada solamente taparme como las ojeras, que es algo con lo que yo siempre no he sufrido, pero padezco. Y solamente taparlas tantito para, no sé, para dar un mejor aspecto a la cara, pero realmente tampoco me molestan. Así que, bueno, vamos a ver. Como les dije, a mí me gusta taparme un poquito esta zona del contorno de ojos porque se me marca mucho. Nada grave, pero ahora voy a utilizar esta brochita para ponerme un poquito de polvito más
ligero. Y un día perfecto para mí es en la playa, definitivamente. En la playa, comer rico, una cervecita o un vinito, poder leer o poder estar en mi cama y ver una película. Sí, creo que ese es un día perfecto para mí. Listo, pues siguiente paso, a mí me encanta utilizar este rubor porque es como cremita, entonces se pone muy fácil, te da una textura natural, como sedosa, glossy, y además el tono que yo utilizo pareciera como si te hubiera dado el sol un ratito. Entonces, pues yo agarro, me doy unos golpecitos, de repente agarro mucho, entonces me gusta como ponerme un poquito en la mano para que no venga tanta cantidad de maquillaje. Y ya una vez que está como bien disperso, pues ya unos toquecitos. Definitivamente toda la gente con la que trabajo, los maquillistas, de ahí he agarrado tips porque puedo decir que yo soy bastante sencilla en ese tema. Pero ahí voy, cada vez que me maquillan, pues les voy robando tips. Otra cosa que me gusta hacer es ponerme un poquito de esto y un poquitito nada más aquí en la nariz, porque a mí me da la sensación precisamente como si hubieras estado tomando el sol un ratito. Mi siguiente paso, y muy importante porque a mí siempre se me resecan los labios, no importa si hace frío, si hace calor, yo siempre traigo los labios partidos y lo detesto. Entonces me gusta mucho usar estos bálsamos. Este me lo regaló una fan y lo probé y me fascinó. Entonces, antes de pintarme la boca, siempre me pongo un poquito de bálsamo, porque si no, a veces los lipsticks llegan a resecarme mucho los labios. Listo. Siguiente paso, pues obviamente los labios son súper importantes. A mí últimamente me gusta mucho utilizar labiales que son como colores nude, así que este es el seleccionado del día. Y tampoco me gusta pintarme mucho la boca, entonces me gusta más bien como darle unos golpecitos a los labios para que agarren tantitito color y se vea muy natural. Mi último paso, y nada más para darle un toque y para, yo qué sé, no sé, nada más porque sí, porque me gusta tener los labios así todos glossy, pues un glossecito de estos que además tiene un color que va muy bien con el lipstick que acabo de utilizar, y listo. Y bueno, ya mi último paso y algo que me encanta y también es un tip. A mí me encanta amarrarme el pelo con una pluma porque le da una textura muy linda al pelo. En este caso yo ya estaba peinada, pero siempre ayuda a la pluma porque así no marca ninguna línea como lo hacen las ligas. Bueno, Vogue, pues muchísimas gracias por acompañarme en mis secretos de belleza y ya saben, si quieren ver más videos como este, ya saben qué hacer.